Todo lo que escuché fue el chasquido del cinturón. Después, el dolor. Mis propios hijos. Mis manos los criaron. Mi cuerpo los protegió. Y esa mañana, en la guarnicionería detrás del granero, usaron mi propio cinturón para quebrarme. Lucas me había llamado temprano, con esa voz amable que solo usaba cuando necesitaba algo. El broche de la silla se soltó. «Mamá, ¿puedes venir?» Brianna iba detrás, callada como siempre. Tenía esa mirada que aprendí a temer, fija, vacía. Me puse las botas sin sospechar nada. Al cruzar la puerta, no me dio tiempo a preguntar. No me gritaron. No me insultaron. Solo comenzaron. Uno sujetó. El otro golpeó. «Firma el traspaso, mamá. Hazlo fácil». Eso fue todo lo que dijeron. ¿Y qué podía hacer yo? 72 años. Las costillas crujiendo. El alma hecha polvo. Me dejaron allí, tirada sobre las virutas de cuero y el recuerdo de lo que alguna vez fue un hogar. Me levanté sola. Como siempre. Tenía $1 en el bolsillo trasero. Un solo $1. El mismo que usábamos Víctor y yo para bromear que era nuestra reserva secreta. Ahora parecía una burla. De mi propio hijo. Pero aquí está lo que ellos no saben. Todavía soy la dueña. La tierra sigue bajo mi nombre. Y aunque me costara cada hueso, no pensaba regalarles ni un centímetro. Volví a la casa arrastrando los pies. Lucas silbaba en la cocina. Como si nada. Brianna servía café. Ni una palabra sobre lo que habían hecho. Me senté. Tomé mi taza. Mis dedos temblaban, pero no dejé caer ni una gota. Que me vieran frágil, sí. Que pensaran que me rendiría, jamás. Esa noche no dormí. Preparé mi manzanilla en la taza azul con flores. La misma de siempre. Me senté en la penumbra de la cocina. Solo la lámpara del rincón encendida. El tic-tac del reloj era lo único que sonaba. Y en ese silencio, hice mi primer movimiento. No iba a gritar. No iba a correr al abogado. Primero, tenía que esconder lo importante. El título de propiedad, los libros de cuentas, incluso las fotos de nuestra boda. Todo fue a parar a un tubo sellado, detrás de los sacos de papas en el sótano. Mis manos sabían dónde esconder secretos, porque esta no era la primera guerra que me tocaba librar. Víctor y yo levantamos ese rancho con las uñas. Cada poste, cada cerca lleva nuestras huellas. Y ahora, mis propios hijos quieren arrebatármelo como si fuera un trasto viejo. Pero ¿saben qué? No me conocen tan bien como creen. Me subestimaron. Ellos creyeron que yo era débil, que la edad me había vuelto dócil. Pero olvidaron una cosa. Yo he enterrado tormentas peores. Y siempre, salí de pie. Esa noche, con cada sorbo de té, tejí mi promesa. No con odio. Con certeza. Esa tierra no se toca. No mientras yo respire. Y así, sin levantar la voz, empezó la parte más silenciosa y más poderosa de mi vida. La venganza de una madre traicionada. A la mañana siguiente, me senté a desayunar con las mismas manos que me habían golpeado. Lucas ya estaba en la cocina, silbando una melodía como si no hubiera hecho nada. Brianna servía el café en silencio, sus uñas perfectas tintineando contra la loza. Todo era normal, demasiado normal. Esa clase de normalidad que grita por dentro. Yo tenía las costillas moradas, pero mantuve la espalda recta. Me puse el suéter beige, ese que cubre sin llamar la atención, y escondí los moretones como quien esconde una bomba. Porque eso era yo esa mañana, una bomba que parecía una abuela. Tomé mi café sin azúcar. Siempre lo tomé así, desde que Víctor enfermó. La amargura me recuerda que sigo aquí, que todavía tengo el control. Lucas hablaba de cosas tontas, el tractor, los caballos, que si íbamos a pintar el granero. Yo lo escuchaba sin parpadear, memorizando cada tono de su voz, cada gesto de Brianna. Ya no eran mis hijos. Eran los desconocidos que usaban sus caras. Pero mientras hablaban, algo me sostuvo. El título de propiedad seguía bajo mi nombre. Ellos no lo sabían. Aún no. Pensaban que con un poco de teatro me tendrían en sus manos. Pero yo ya estaba haciendo cuentas. Y no hablo de dinero. Hablo de tiempo, memoria, estrategia. Mordí un pedazo de pan tostado que sabía a serrín. Mis costillas gritaban. Pero más fuerte gritaba el instinto. ¡Calla! ¡Observa! No muestres las cartas. En el rincón, colgaba la foto grande de Víctor en la feria ganadera. Su sombrero, su sonrisa torcida. Me sentí sostenida. Como si me dijera desde el marco, no te rompas ahora. Después del desayuno, me quedé sola en la cocina. Guardé los platos con movimientos lentos, medidos, cada cuchara en su lugar, cada frasco etiquetado, arroz, avena, silencio. Ellos creen que ganaron.
que la vieja ya está lista para ceder. Pero no saben que la vieja está tomando nota. Guardé el dólar que tenía en el bolsillo trasero en la caja de galletas de lata, la que nadie toca. No por su valor, sino como recordatorio. Me dejaron con $1. Eso es todo lo que creen que valgo. Y sin embargo, no me fui. Me quedé. En esa casa, en esa mesa, con esos rostros que antes llamé familia. Porque no iba a salir huyendo. Iba a recuperar lo que es mío desde adentro. Sin gritos, sin escándalos, solo pasos firmes, como los de una mujer que ha enterrado más que un marido, y ha sobrevivido para contarlo. Esa mañana fue una prueba. La primera de muchas, y aunque dolía respirar, dolía más saber que me subestimaron tanto. Así que me tragué el café frío y esa sensación de nudo en la garganta. Porque esto apenas comenzaba. Y si ellos pensaban que la guerra era por unos papeles, no tenían idea de con quién se habían metido. Llegaron esa tarde vestidos como si fueran a una reunión de negocios. Lucas, con camisa planchada y reloj caro. Brianna con su blazer gris y una carpeta en la mano. No traían abrazos. Ni un «¿Cómo estás, mamá?», apenas un gesto seco con la cabeza. Se sentaron a la mesa del comedor sin pedir permiso. Como si ya les perteneciera. Brianna puso la carpeta sobre el mantel como si fuera una bandeja con veneno. Y me la acercó suavemente. «Son solo algunos documentos para ayudarte, mamá. Nada urgente». Lucas, más directo, dijo: «Es para ordenar las cosas. Que no se te haga pesado. Tú ya hiciste suficiente». «¿Suficiente? Como si hubiera que ponerle fecha de vencimiento a ser madre». Yo no respondí. Solo tomé mi taza. La misma de siempre, la de flores azules, y soplé el té como si nada. Pero por dentro, cada palabra me pesaba como piedras. Habían convertido mi mesa, la misma donde soplaban velas de cumpleaños y reíamos por tonterías, en un escritorio frío. Los documentos eran planos del rancho, tablas de costos, contratos listos para firmar. Yo ya no era la madre, era la parte interesada. «No queremos molestarte con detalles técnicos», dijo Brianna con esa voz de secretaria de banco. «Solo que veas las cifras. Esto es práctico». Y ahí estaba la palabra clave. Práctico. Para ellos todo era cuestión de números. No veían la cerca que pusimos con Víctor bajo la tormenta. Ni el roble donde colgábamos la hamaca. Solo veían metros cuadrados y potencial de desarrollo. Me sonreían como si no hubieran cruzado la línea. Como si no me hubieran golpeado en esa misma propiedad días antes. Pero yo no olvidaba. El cuerpo aún me dolía, el alma, más. «Si firmas esto, todo será más fácil para ti», dijo Lucas. «Tendrás menos que pensar, menos responsabilidades». Claro. Querían que yo firmara la renuncia a la tierra, a la casa, a todo. Y lo disfrazaban de compasión. ¿Y qué otra cosa esperaban? ¿Que les agradeciera? Les serví un poco de bizcocho, ese que siempre preparo con anís y limón, solo para ver si recordaban. No tocaron ni un trozo. La mesa olía a infancia, pero sus narices ya solo reconocían el olor del dinero. Cuando se fueron, Brianna olvidó su carpeta. No la toqué, la dejé en la silla donde se sentó, como un testigo mudo de lo que intentaban hacer. Después, me senté sola frente a la ventana. Afuera, el viento sacudía los árboles. Las hojas caían como si también quisieran dejarlo todo atrás. Pero yo no. Yo me quedaba. Esta tierra no era una inversión. Era mi vida. Y si ellos querían guerra, yo les daría algo mejor. Estrategia. Porque no hay peor enemigo que una mujer que conoce cada grieta de la casa. Y yo las conozco todas. Al día siguiente, fui al viejo galpón de heno, donde solía guardar las herramientas de Víctor. No por necesidad, por refugio. El aire allí aún olía a serrín, a tiempo detenido. Me senté sobre el banco de madera y me quedé mirando el polvo bailar en los rayos de luz. Y ahí, como si me lo hubiera susurrado el viento, pensé en Edith. Edith Mackenzie. Jubilada, menuda, pero con más agallas que medio pueblo junto. Cuando Víctor y yo tuvimos aquel error en los papeles del terreno, fue ella quien nos salvó de una multa enorme. Con una calculadora vieja, un termo de café y su testarudez de bibliotecaria rural. Así que fui hasta su casa, con una docena de muffins de limón y amapola bajo el brazo. No había perdido la costumbre de tocar la campana 2 veces. Margaret Hale. Es cierto lo que oí. Fue lo primero que dijo al verme. No le mentí. No podía. En cuanto cruzó los brazos y me miró directo a los ojos, supe que ella ya sabía más de lo que decía. Nos sentamos en su cocina, rodeadas de calendarios viejos, cuadernos apilados y plantas secas colgando del techo.
Le conté todo. Sin adornos. Sin llanto. ¿Y todavía vivís con ellos? Asentí. No por debilidad. Por estrategia. Entonces hay que proteger lo que es tuyo antes de que te lo arranquen. Dijo, firme. Edith sacó una libreta pequeña. La abrió como si fuera un mapa del tesoro, y escribió un nombre. May Campbell. Especialista en conservación de tierras, fideicomisos, protección legal. No es barata, pero conoce las grietas del sistema mejor que nadie. Me temblaron las manos. No por miedo, sino porque por fin. Alguien me creía. No era una vieja loca aferrada a la tierra. Era una mujer con derecho a defender lo que sembró. Comimos los muffins en silencio. El sabor dulce me hizo recordar la primera vez que Brianna los llevó a la escuela para compartir. Tenía 8 años y no quería soltar la bandeja. «Son de mamá», decía con orgullo. ¿En qué momento se le fue ese orgullo? Edith me ofreció quedarse con una copia de los documentos si yo quería. Por si las cosas se tuercen más. Y las cosas, lo sabía, siempre pueden torcerse más. Volví a casa al atardecer. El cielo estaba pintado de naranja, y por primera vez en días, sentí que el aire no me apretaba el pecho. Esa noche, mientras preparaba mi infusión, abrí mi libreta de tela donde anoto todo desde hace años, desde recetas hasta secretos. Escribí, May Campbell, no estoy sola. Era solo un nombre en tinta azul, pero para mí, era el inicio de algo. Ya no era solo una madre herida. Era una mujer que comenzaba a armar su defensa. Porque a veces todo lo que se necesita para encender una tormenta es una amiga que escuche, un muffin tibio y un nombre bien escrito. Esa noche bajé al sótano como quien se prepara para un invierno largo. La luz era tenue, filtrada por el foco colgante que parpadeaba desde hace años. Allí, entre sacos de papas y estantes polvorientos, me arrodillé frente a la pared trasera. Ese rincón nunca lo tocaban. Ni Lucas ni Brianna. Les daba asco, decían. Perfecto. Llevaba conmigo una caja plástica con cierre hermético, de esas que Víctor usaba para guardar tornillos. Pero esa noche no llevaba tornillos. Llevaba mi historia. Primero, el título de propiedad. Aún con el doblez que Víctor le hizo en 1986, cuando lo llevamos al notario. Después, los libros de cuentas. Los había llevado al día durante 30 años, con lápiz afilado y letras firmes. Nada digital. Todo en papel, como a mí me gusta. Luego, nuestras fotos de boda. Víctor, con su traje marrón, yo con un vestido prestado y una flor en el pelo. También metí una carta que me escribió el día que nació Lucas. Una que nunca mostré. Si algún día se olvidan de quién sos, vos recordales. Con dignidad. Metí todo en la caja. La cerré con cinta. Luego, cavé entre los sacos de papas. No mucho. Solo lo suficiente para que quedara escondida pero accesible. La cubrí con una manta vieja. Me aseguré de que no hubiera humedad. Ese rincón ahora era mi cofre de guerra. No tenía abogados aún. No tenía armas. Pero tenía memoria. Y más que eso, tenía algo que mis hijos ya habían perdido. Sentido de pertenencia. Cada objeto que guardé tenía peso, tenía voz. No era solo evidencia. Era mi linaje. Lo único que me habían dejado. Al subir, me limpié las manos con el delantal. Me dolían las rodillas. Pero no me importó. Esa noche dormí mejor que en toda la semana. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, por fin, sentía que había dado el primer paso de verdad. En la madrugada, me despertó el viento. Fuerte. Como un lamento que se colaba por las rendijas. Me levanté, preparé mi infusión, y me senté junto a la estufa. Saqué mi libreta de tela y escribí. Caja escondida detrás de las papas. Título. Cuentas. Historia. No olvidar quién soy. Toqué mi relicario. Sentí el frío del metal contra mi pecho y recordé lo que me dijo Víctor la última vez que discutimos sobre el rancho. Los que quieren todo fácil no saben cuidar lo que heredan. Acordate de eso. Y sí, me acordé. Esa madrugada entre sorbos de manzanilla y olor a madera húmeda, entendí que el poder no está en las firmas ni en los gritos. Está en los detalles. En las cosas pequeñas que uno hace cuando nadie mira. Y yo ya había empezado. Empecé dejando de cocinar. Así, sin aviso. Sin drama. Un día simplemente no preparé el desayuno. Ni huevos, ni pan tostado, ni ese café que tanto le gustaba a Lucas. Me senté en la cocina con mi infusión y una rebanada de pan duro. Cuando bajaron, encontraron la mesa vacía.
Mamá, ¿estás bien?, preguntó Brianna forzando una voz que quería sonar preocupada. Perfectamente, dije. Y seguí leyendo mi libreta como si nada. Esa fue mi primera trinchera, porque en esta casa cocinar siempre fue mi lenguaje. Mi forma de cuidar, de hablar sin palabras. Así que dejar de hacerlo también era un mensaje. Brianna empezó a meterse en mi despensa. Cambió los frascos de lugar. Sacó etiquetas. Puso los cereales donde iban las legumbres, como si ya se estuviera preparando para vivir allí sin mí. Yo la miraba desde la puerta, sin decir nada. Estoy organizando un poco, para que todo te sea más cómodo, decía. No respondía, solo anotaba en mi cuaderno. Reacomodó la alacena. Me están desmantelando en silencio. Lucas, por su parte, tomó mi camioneta sin avisar. 2 veces. La segunda, le dejé las llaves puestas, pero sin gasolina. Cuando volvió molesto, le dije que debía haber mirado el medidor. ¿Desde cuándo dejas el tanque vacío?, preguntó. Desde que dejé de tener a quien avisarle, le respondí. Era guerra, sí, pero no una con gritos ni empujones. Era una guerra tejida con gestos. Una taza que no se sirve. Un frasco que se cambia de lugar. Un silencio que ya no abriga. Noté también que evitaban mi nombre. Ella dijo, mamá quiere, pero nunca me lo decían directo. Como si hablarme fuera reconocerme. Como si yo ya fuera un mueble viejo que estorba. Pero yo observaba. Cada día, cada cambio. Tomaba nota. No con ira. Con precisión. Porque a veces la dignidad no está en lo que uno dice, sino en lo que uno deja de hacer. Una noche, encontré a Brianna sacando fotos del jardín con su celular. Fingió que era por las flores. Pero vi cómo enfocaba los límites del terreno, la entrada, el cartel. Estaban planeando algo. Lo sabían. Lo temía. Pero no les iba a dar el gusto de detenerme. Esa noche, me senté frente al espejo del baño, me solté el cabello y lo peiné como solía hacerlo Víctor. Así te ves más tú, decía. Y mientras lo hacía me repetí. No te están venciendo. Solo están mostrando su verdadero rostro. Volví a la cocina. Puse los frascos de nuevo en orden. Arroz. Lentejas. Esperanza. Y me dormí con la certeza de que, aunque ellos me querían débil, yo seguía ahí, en cada rincón que tocaban. Porque mientras una madre aún respire en su casa, no está derrotada. Solo está esperando el momento justo. Fue un martes, cerca de la medianoche. Lucas y Brianna me esperaban en la cocina como si fuera una intervención. No había comida. No había té. Solo 2 tazas de café frías y una carpeta nueva sobre la mesa. Tenemos que hablar, mamá, dijo Lucas sin rodeos. Yo ya lo sabía. Sentí el aire pesado en cuanto bajé las escaleras. Me senté en mi silla de siempre. La que rechina un poco pero que conozco como conozco mi propia piel. Brianna abrió la carpeta. Dentro había documentos, pero esta vez no eran planos ni números. Eran formularios legales. Peticiones. Evaluaciones. Queremos ayudarte a manejar tus asuntos, dijo ella, fingiendo suavidad. ¿Y si no firmas?, interrumpió Lucas. Tenemos la opción de iniciar un proceso de tutela legal. Decir que no estás en condiciones. Me quedé quieta, muy quieta, como la tierra antes de un temblor. ¿Tutela legal?, pregunté, fingiendo inocencia. No es por maldad, mamá, es para protegerte. A veces, te olvidas cosas. Te notamos confundida. Decís que no querés ver a un médico. Eso podría jugarte en contra. Ahí estaba. El veneno, envuelto en una voz preocupada. Querían declararme incapaz. Sacarme todo. Legalmente. No grité. No lloré. Solo los miré. Uno a uno. Y cada segundo de ese silencio era un golpe más fuerte que cualquier palabra. Sentí como el relicario rozaba mi cuello. Me dio fuerza. Víctor estaría furioso, pero no sorprendido. Quieren que firme para que ustedes decidan qué es bueno para mí, dije al fin. Pero hace años que dejaron de preguntarme qué quiero. Brianna cerró la carpeta con un suspiro. Lucas se encogió de hombros. Para ellos yo ya era solo un trámite. Esa noche, no dormí. Me preparé un té más fuerte, con raíz de valeriana. Y mientras lo sorbía, mi mente trabajaba como nunca. No era solo una disputa familiar. Era un intento de desaparición. Borrarme de los papeles, de las decisiones, del mapa. Pero yo ya tenía un nombre. May Campbell. Y una amiga que sabía demasiado como para dejarme sola. Al amanecer, salí al porche. El cielo estaba azul pálido, con esas nubes largas como cicatrices. Saqué mi libreta y anoté. Intentaron tutela,
Dicen que me olvido, pero no olvidé el nombre del abogado que ayudó a Víctor a pelear por el pozo de agua. Buscar acta mañana. Ese día no dije una palabra. Cociné avena sin azúcar. No la ofrecí. Puse flores secas en el comedor. Me vestí con mi chal verde. Todo como siempre. Pero por dentro, ya no era la misma. No me iban a encerrar en una caja legal para robarme en silencio. No mientras pudiera respirar, escribir y recordar. Porque ellos creyeron que podían doblarme con papeles. Pero olvidaron que yo fui la que aprendió a leer los contratos de Víctor. Que yo firmé cada cheque. Que yo HABLE con acento agudo con cada notario. Así que vengan. Con amenazas. Con leyes. Con jueguitos de poder. Yo ya estaba lista. A las 10:37 de la mañana, con las manos aún tibias de la infusión, marqué el número. El teléfono sonó 2 veces. Al otro lado, una voz firme. May Campbell, Asesoría en Conservación de Tierras, buenos días. Me aclaré la garganta. Mi nombre es Margaret Hale. Tengo una propiedad y unos hijos que creen que pueden sacármela con una firma y un par de mentiras. Silencio. Luego, una pausa larga. ¿Puede hablar libremente?, preguntó. Estoy en el porche. Ellos aún duermen. Bien. Dígame todo. Y le conté. No con lamentos, sino con fechas, con hechos, con nombres. May no interrumpía. Solo hacía pequeñas anotaciones que yo alcanzaba a escuchar, el rasgueo leve del lápiz. Eso me dio confianza. No me trataba como una anciana, me trataba como una propietaria, como una mujer con caso. Lo primero que haremos, dijo al final, es registrar una alerta de protección al título. Eso les impedirá hacer cualquier movimiento sin que usted lo autorice. No pude evitar una sonrisa. ¿Y puede venir al rancho? Puedo estar ahí el viernes. No diga nada aún. Solo siga actuando como hasta ahora. Colgué. El viento movía las cortinas del porche. El campo estaba en silencio, pero en mi pecho, algo ya galopaba. Esperanza. Entré, sirviendo café como si nada. Lucas bajó en bata, Brianna con su celular pegado a la cara. Mamá, ¿te olvidaste de comprar pan? No respondí. Solo les puse la tetera en la mesa. Yo seguía siendo la sombra de siempre, pero esa sombra ya estaba haciendo raíces nuevas. Esa tarde, limpié el porche, regué las plantas secas y me senté con mi libreta. Escribí en letras grandes. May viene el viernes. No perder el control. No mostrar miedo. También anoté otra cosa, algo que me brotó sin pensarlo. Ya no soy la misma mujer de hace un mes. Porque no lo era. Algo en mí se había despertado. Y no era rabia. Era dignidad. Guardé mi cuaderno. Me envolví en mi manta tejida a mano. La que Víctor me regaló una Navidad cuando apenas podíamos comprar harina y velas. Me la puse sobre los hombros como una armadura. Al atardecer, Brianna salió al porche. Me miró raro. ¿Estás bien, mamá? Nunca estuve mejor, le dije, y era verdad. Porque por primera vez en semanas tenía un plan, tenía nombre, tenía respaldo, no estaba sola. Y si ellos pensaban que el rancho era suyo solo porque sabían encender una computadora, iban a descubrir lo que realmente significa ser dueña de una historia. El domingo prepararon una cena que no les nacía del alma. Lucas asó un lomo como si estuviera en televisión. Brianna encendió velas. Pusieron manteles limpios, cubiertos alineados, servilletas con anillos de madera. El comedor olía a canela y romero, como si fuera Navidad. En julio. Yo observaba desde la cocina, envuelta en mi chal. No pregunté nada. Solo me senté en mi silla de siempre. Brianna me sirvió con una sonrisa de catálogo. Queremos que esta noche sea especial, dijo. ¿Algún motivo?, pregunté. Simplemente te lo mereces. Mentira. Todo tenía un propósito. Y yo lo sabía. En el tercer bocado, Lucas sacó un sobre. Lo puso junto a mi plato con una delicadeza cruel. Como si fuera una tarjeta de cumpleaños. Solo léelo cuando tengas tiempo, dijo, pero su mirada decía, léelo ya. No toqué el sobre. Comí en silencio. El tenedor rasgando la porcelana era el único sonido real. Esta vez es más sencillo, agregó Brianna. Menos páginas, más directo. Lo hicimos pensando en vos. No dije nada. Ni siquiera lo miré. Solo me levanté, dejé la servilleta sobre la mesa, y caminé hacia la puerta. ¿No vas a terminar?, preguntó Lucas. Me giré. Ya terminé. Desde hace rato. Y salí al porche, bajo el cielo estrellado,
con el olor del lomo aún en la ropa. Me senté en la mecedora. Saqué mi libreta. Anoté. Sobre nuevo. Menos páginas. Más presión. Cena fingida. No lo abren más con fuerza. Ahora quieren ternura postiza. Dentro, oí cómo recogían la mesa. Sin una palabra. Creen que con una buena cena y un papel más delgado van a cambiar mi decisión. Pero la dignidad no se derrite con Romero. El sobre seguía ahí. Sobre la mesa. Lo miré desde la ventana. No lo toqué. No necesitaba leerlo para saber qué decía. Lo mismo de siempre. Renuncia aquí. Firme allá. Entréguelo todo. Víctor una vez me dijo: el día que te ofrezcan algo envuelto bonito, pero que no pediste, no lo abras. Y así hice. Esa noche dormí tranquila. No por la cena. Por mi silencio. Porque a veces, no responder es la respuesta más fuerte. El lunes, encontré la grabadora. Estaba en el cajón del escritorio de Víctor, bajo los recibos de 1994 y las boletas del agua. Pequeña, gris, con la etiqueta aún pegada. Daja o Peza, personal. Me temblaron los dedos al presionar play. Su voz llenó la habitación como una ola tibia. Si estás oyendo esto, es porque algo salió mal. Me senté. Escuché todo, sin parpadear. Margaret, si los nuestros se vuelven en tu contra, no dudes. No calles. No te avergüences. Habla. Y si es necesario, que lo escuchen todos. La voz de un hombre que sabía que sus hijos podían olvidar quién era su madre. Que preveía la traición. En la segunda parte del cassette había grabaciones más recientes. Conversaciones en la cocina, susurros, pasos. Una de ellas me heló la sangre. Brianna y Lucas en la guarnicionería, el día anterior al ataque. Si no firma esta semana, vamos directo al juzgado. Ella ya no razona. No siente. Es solo una piedra con memoria. Ahí estaba. Clarito. Sin filtros. Mi propia voz apenas se escuchaba. Una queja. ¿Por qué me hacen esto? El golpe seco del cinturón. Paré la grabación. Cerré los ojos. No lloré. Fui al cuarto de costura. Imprimí las fotos de mis moretones. Las tenía guardadas desde esa madrugada en que me vi al espejo, y supe que necesitaba dejar constancia. Las pegué junto a un resumen médico. Me costó hacerlo, pero lo hice. Después, copié el audio en una memoria USB. Una sola copia, que guardé con la caja en el sótano. Otra copia, sellada en un sobre, la puse en la estantería de los libros de Víctor, entre su Biblia y su manual de mecánica. Esa noche, al sentarme frente al fuego, sentí algo nuevo. Peso. No en el cuerpo. En las manos. Ahora tenía evidencia. No era solo una madre herida. Era una víctima con pruebas. Una voz con respaldo. Al día siguiente llamé a May. Tengo todo, le dije. ¿Grabaciones? Sí. Fotos. Documentos. Hasta un testimonio de Víctor. Silencio al otro lado. Bien, respondió al fin. Vamos a cambiar las reglas del juego. Y por primera vez, supe que no estaba simplemente resistiendo. Estaba avanzando. May llegó puntual. Viernes, 9 en punto. Con un portafolio negro, gafas oscuras y una voz que no temblaba. Lucas la vio llegar desde la ventana del comedor. Salió como si fuese a detener una entrega equivocada. ¿Busca algo?, preguntó con su sonrisa de siempre. Busco a Margaret Hale, respondió ella sin rodeos. Yo ya la esperaba en el porche, vestida con mi chal verde y los labios pintados. No por ellos. Por mí. Entramos juntas. Brianna intentó ofrecer café. May lo rechazó. Sacó una hoja del portafolio y la puso sobre la mesa. Una carta con membrete. Con fuerza legal. Esto es una notificación formal, dijo. A partir de ahora, toda acción sobre esta propiedad será investigada bajo sospecha de coacción y abuso patrimonial. Silencio. Lucas palideció. Brianna parpadeó 2 veces como si no entendiera. ¿Qué es esto?, dijo él con un tono más agudo de lo normal. Es el principio del final, respondí. Me senté. Crucé las piernas. Dejé que el documento hablara por mí. May explicó cada punto con paciencia. Derechos de la titular. Protección ante procesos de tutela forzada. Investigación por lesiones. Análisis de patrimonio. Brianna intentó interrumpir. Esto debe ser un malentendido, mamá. No queremos hacerte daño. Ya lo hicieron, le dije. No levanté la voz. No la necesité.
Lucas apretaba los puños. Yo lo miraba con esa calma que aprendí a cultivar como quien riega un jardín seco, sabiendo que el fruto tarda, pero llega. A partir de hoy, dijo May, toda decisión sobre esta tierra pasará por mi oficina. Todo intento de firmar en nombre de Margaret será considerado sospechoso. Le sugiero buscar representación legal. El silencio que siguió fue largo, espeso, hermoso. Yo no sonreí. No me correspondía. Pero por dentro, algo se acomodó. Como una vértebra que por fin vuelve a su sitio. May se despidió con un apretón de manos. Me entregó una copia de la carta en un sobre grueso. Este es su escudo, dijo. Lucas no la miró a los ojos al salir. Brianna fingió leer un papel que no decía nada. Esa noche, me preparé una infusión más dulce que de costumbre. Con cáscara de naranja. Me senté en la cocina, con el sobre entre las manos. No era solo papel. Era mi voz. Escrita con leyes. No con súplicas. Porque había aprendido algo. A veces, lo que no podés decir con lágrimas, lo decís con firmas. Las tuyas. Y las de los que sí están dispuestos a protegerte. Esa tarde, saqué la grabadora y la memoria USB. Era hora. May ya estaba en la sala, con sus notas ordenadas y su carpeta abierta como un campo de batalla. Yo tenía el relicario en la mano, el té caliente en la otra y el pulso firme. Lucas entró primero, Brianna detrás, con los brazos cruzados. ¿Otra reunión?, preguntó con fastidio. No, solo un momento de verdad, dije, presionando play. La grabación empezó con la voz de Víctor, clara, fuerte. Si estás oyendo esto, es porque algo se torció. Y si se torció, Margaret, no dudes en mostrar lo que sabes. Que lo escuchen, que lo vean. Brianna bajó la vista. Lucas frunció el ceño. Luego vinieron ellos. Sus propias voces. Su plan. La humillación. Los murmullos en la guarnicionería. Las palabras frías. Los insultos apenas disfrazados. Ella ya no sirve. Es un estorbo. Si no firma, hacemos que parezca loca. Y mi voz. Suave. Destrozada. ¿Por qué me hacen esto? El silencio que cayó después fue absoluto. Como un pozo sin fondo. May pausó el audio. Los miró como si fueran documentos sin valor. Esto es suficiente para un proceso penal. Pero lo que busco ahora es protección para Margaret. Lo demás vendrá. Brianna se levantó de golpe. Esto es un montaje. Esto no puede usarse. ¿Eso fue tu voz o no?, le pregunté. No respondió. Lucas intentó cambiar el rumbo. Podemos hablar, resolver esto en familia. ¿Golpeándome?, dije. Y por primera vez, mi voz sí se alzó. May guardó la grabación en su maletín. La sala quedó en penumbra, apenas iluminada por el reflejo del atardecer en los cuadros de la pared. Me puse de pie. Caminé hacia la ventana. El campo estaba quieto. El mismo que ellos querían convertir en parcelas, en dinero, en ruina. A partir de hoy, este ya no es su terreno de juego. Es mi hogar. Y va a seguir siéndolo. Con ustedes, o sin ustedes. Lucas bajó la cabeza. Brianna salió sin mirar atrás. Yo me quedé allí, sintiendo por primera vez que el miedo había cambiado de dueño. Empacaron en silencio. Sin escenas. Sin lágrimas. Brianna fue la primera en bajar con sus maletas. Llevaba un bolso pequeño, pero los ojos hinchados. No me miró. No dijo adiós. Solo pasó por el umbral como si fuera una huésped más. Como si nunca hubiera sido mi hija. Lucas tardó más. Cargaba sus cosas como quien vacía una oficina. No una habitación de infancia. Enrolló sus corbatas, guardó su laptop. No tocó las fotos. Ni una. Las dejó colgadas como si no fueran suyas. Desde el porche, los vi subir al auto. El polvo se levantó en la entrada como una nube que se niega a sentarse. No lloré. Me quedé allí, con el chal sobre los hombros y el relicario apretado en la mano. El campo delante. El cielo gris. Y el sonido de los neumáticos alejándose. Un sonido que, sin saberlo, esperé durante semanas. No dejaron notas. Ni excusas. Solo platos sin lavar y camas sin tender. Entré. La casa estaba en silencio, pero no vacío. El silencio tenía otro color. Otro peso. Era paz. Fui cuarto por cuarto. Abrí las ventanas. Dejé que el viento barriera el aire estancado. Cambié las sábanas. Saqué las tazas de té. Coloqué flores secas en los floreros. No para ellos. Para mí.
En el comedor, la carpeta con los últimos papeles seguía sobre la mesa. No la toqué. Saqué una caja de cartón, la metí dentro y la guardé en el altillo. Que se empolven como sus intenciones. Me senté en mi silla de siempre. Encendí una vela. El olor a cera caliente me recordó a Víctor. A sus noches largas revisando cuentas, siempre con una libreta y una vela encendida. Los que se van sin decir adiós, decía él, algún día entenderán lo que perdieron. Quizá, o quizá no. Pero yo, por fin tenía el rancho para mí. No solo en papel, en espíritu. Me serví una infusión. Saqué mi libreta de tela. Y escribí en la última hoja del mes. Hoy se fueron. No supieron despedirse. No importa. Esta casa volvió a respirar. Y sí. Respiró. Y yo con ella. Gracias por acompañarme hasta el final. Si esta historia te tocó el corazón, dime en los comentarios qué parte te sacudió más. O si alguna vez viviste algo parecido. Y cuéntame desde qué ciudad o rincón del mundo me estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan estas palabras. No olvides dejar tu like, compartir este video con alguien que necesite escucharlo. Y claro, suscribirte para no perderte las próximas historias que todavía tengo por contar. Nos vemos en la siguiente.